Jóvenes, buenas tardes. Nos corresponde analizar el día de hoy el tema número 6 del temario que, como ustedes han revisado, se refiere al inicio de la personalidad jurídica. Para el adecuado tratamiento de este tema es necesario, se los he venido comentando durante las clases, que manejemos tres conceptos que son importantísimos en nuestra materia: el concepto de persona, el concepto de personalidad jurídica y el de capacidad jurídica. Si nosotros manejamos con suficiente claridad estos tres conceptos, este tema nos va a resultar sumamente fácil y los otros también. Muy bien, el tema referido al inicio de la personalidad jurídica en el caso de las personas naturales, es decir, de todos los individuos de la especie humana, es muy importante para el derecho porque marca el inicio a partir del cual ocurren importantísimas consecuencias jurídicas para las personas. Sobre este tema, la doctrina, es decir, los estudiosos del derecho, han planteado varias teorías. Estas teorías nosotros podemos agruparlas en dos grandes categorías: la teoría de la concepción y la teoría del nacimiento, y a su vez la teoría del nacimiento se puede subclasificar en otras categorías que, como pueden observar en el esquema que les va a servir también de guía para el estudio del parcial, son cuatro. Hablemos entonces de la teoría de la concepción. Esta teoría nos dice que la personalidad jurídica en el ser humano comienza a partir del momento de la concepción, es decir, a partir del momento en el que ocurre la fecundación del óvulo. Esta teoría, por supuesto, tiene una crítica, una dificultad, que es que no es posible determinar con exactitud en qué momento ocurre la concepción. Por eso los ordenamientos jurídicos migran y asumen la teoría del nacimiento. Esta teoría del nacimiento consiste básicamente en señalar que la personalidad jurídica de los seres humanos ocurre con el hecho natural del nacimiento, es decir, en el momento en el que se desprende el feto o ese nuevo ser del cuerpo de la madre y adquiere vida independiente. Esta teoría, como les comentaba, es la que asume la mayoría de los ordenamientos jurídicos. Se puede subdividir en estas subclasificaciones que tenemos aquí, y entonces dentro de la teoría del nacimiento nosotros encontramos la teoría de la vitalidad. Esencialmente esta teoría significa que la personalidad jurídica del ser humano comienza a partir del desprendimiento del cuerpo del nuevo ser del cuerpo de la madre, sin mayores consideraciones y sin mayores condiciones. En contraste, tenemos la teoría de la viabilidad. Esta teoría nos impone la condición que, aparte del nacimiento con vida, el feto debe ser, o el nuevo ser, mejor dicho, debe ser viable para la vida. Por supuesto que la crítica que se le realiza a esta teoría es cómo determinamos de manera objetiva y no arbitraria qué ser es viable para la vida. También tenemos la teoría de la figura humana, que precisa el nacimiento con vida y además que ese nuevo ser tenga una morfología humana, que parezca un ser humano. Esta teoría ha caído en desuso porque, bueno, evidentemente que atenta contra los derechos humanos, no es consona con el concepto de la dignidad humana. Finalmente tenemos la teoría ecléctica, que es la posición que se asume en Venezuela en el artículo 17 de nuestro Código Civil, que combina elementos de la teoría de la concepción y de la teoría de la vitalidad. ¿Qué significa esto? Que la personalidad jurídica del ser humano inicia con el hecho natural del nacimiento con vida, pero se le reconoce cierta protección al feto siempre y cuando se trate de su bien. Esa es la redacción de nuestro Código Civil y eso es lo que permite que los doctrinarios del derecho en Venezuela señalen que la posición que asume nuestro derecho es la de la teoría ecléctica. Sin embargo, pues hay detractores respecto de esta posición. Hay quienes señalan que en definitiva es la teoría del nacimiento, por cuanto la condición que se precisa para que toda esa protección del feto se haga realidad es el nacimiento con vida del ser. Pero en la generalidad podemos decir que asumimos la teoría ecléctica y, bueno, con estas teorías, con el estudio de estas teorías, nosotros podemos determinar el momento a partir del cual inicia la personalidad jurídica del ser humano, es decir, esa capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, o dicho de otra manera, para ser sujeto de la relación jurídica. Con eso finalizamos esta parte del esquema y, bueno, vamos ahora a analizar las preguntas.